Profundizar en el tema, queremos también conocer la opinión del diputado socialista Juan Luis Castro, con quien tenemos contacto hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Viviana. Gusto saludarle. Diputado, ¿qué impresión le genera y cómo considera usted que afecta ya sea a la investigación como además también la interpelación esta declaración que hace una exfuncionaria del MinSal diciendo que nos pidieron manipular la base de datos? Bueno, teníamos recientemente un reporte de nuestro periodista que explicaba que cuando los casos sobrepasaron la información pública es que efectivamente se le pide que se haga un ajuste para que coincida los datos que tenía Epivigila con lo que se estaba informando a la ciudadanía. ¿Qué opinión tiene de esta situación? Bueno, esta situación, la verdad es que es un ejemplo más de otros casos que han sido testimonio ante la Fiscalía, como la ex jefa del Departamento de Epidemiología, Joana Acevedo, que también señaló desde otro ángulo que proveían desde Epidemiología todos los datos permanentemente hasta un momento, todo esto en abril, en que sencillamente dejaron de registrar esos casos y se montó lo que se llamó por ella un sistema paralelo de parte del propio gabinete del ministro de Salud. Este nuevo antecedente que se sabe hoy refleja no solo el sistema dual que había para registrar casos, sino que además una orden, una instrucción que afortunadamente en ese caso no se siguió, no sabemos qué ocurrió con otros funcionarios después de abril, para manipular y adecuar, entre comillas, las cifras a lo que el discurso oficial estaba señalando. Recordemos que esto es, además, en la plena llamada nueva normalidad, que justamente fue en el mes de abril, a finales, cuando se intentó por el gobierno y el exministro de Salud hacer un alto, por decirlo así, en la pandemia y tratar de forzar desde la educación, las clases, el trabajo, el comercio, fue la época en que se trató de abrir los malls, acordémonos, en el barrio Alto de Santiago, a una situación que era imposible lograr porque estábamos en plena curva de ascenso de la pandemia. Entonces, esto refleja, por una parte, un intento de ocultamiento, que a mi juicio es evidente ante la ciudadanía respecto a la verdad de las cifras, y en segundo lugar, un manejo o adaptación de cifras, más bien buscando concordancia con la política oficial y no con la realidad de la pandemia, que en ese minuto en Chile iba francamente a cifras cada vez peores, pero que se intentaba forzar a que eso no ocurriese. Incluso se habló de una meseta en un minuto determinado, se habló de salir a tomar café por una autoridad, de modo tal de que yo creo que esto es una intromisión derechamente en las cifras oficiales para silenciar las voces reales que daban cuenta de las cifras, de los fallecidos, de los casos, y adaptarlo a una política de gobierno al más viejo estilo de la intervención directamente del Estado sobre las personas para crear un clima pseudo normal que nunca hubo, para así ser coherente con lo que el gobierno quería y no con la evolución de la pandemia. Yo lo considero una pieza muy grave, muy relevante, que va a influir, no me cabe duda, en la acusación constitucional que está próxima a votarse la semana que viene en la Cámara de Diputados también. Diputado, la defensa del exministro Jaime Mañalich, su abogado Gabriel Saliasnik, también da una entrevista en el día de hoy, el diario La Segunda, donde dice que esto tiene una finalidad política y que este testimonio no es real, que no es cierto, que se están tratando de implantar pruebas, y hace también ahí una relación con Tomás Mix, que es hermano de la diputada Claudia Mix y que este antecedente también se le habría entregado a él para que fuera parte de la acusación constitucional en contra del ministro. ¿Cómo recoge este cuestionamiento a también una posible cercanía de esta exfuncionaria a Revolución Democrática y el argumento de la defensa del ministro de decir de que esto más bien corresponde a una operación o más bien a un, podríamos decir, una finalidad política, cuestionando este testimonio? No, yo lo veo débil porque si uno mira más atrás, la verdad es que la primera jefa de epidemiología, Joana Acevedo, que no ha querido o no le han permitido ir a declarar a la comisión investigadora de la acusación, dijo claramente que ellos, como departamento estadístico oficial, entregaron los antecedentes hasta un minuto en que ella ya no pudo tener acceso al ministro, en las mismas épocas en que aparece este testimonio de hoy, en que derechamente se estableció este sistema en paralelo de recuentos, que era un sistema ficticio finalmente, porque todo pasaba, para que la gente lo tenga claro, por el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud, que permitía el reporte diario. Pero cuando estas cifras eran mayores a las que se presuponían o se anunciaban, empezó esta manipulación
que francamente es muy repudiable, pero además por el hecho de que los correos en donde está registrada toda la información, hasta este minuto el gobierno, el ministerio, el presidente Piñera, se niegan a entregarle a la justicia toda esa correspondencia, que yo creo presumiblemente también iba hacia la moneda, no era solo del ministro para abajo, probablemente era del ministro hacia arriba, hacia el presidente de la República, con quien cada día tenía un manejo pleno de toda la información que sucedía, y a mí no me extrañaría, y esto es una hipótesis, que incluso el presidente supiera que existía un sistema dual o un sistema que podía inducir una manipulación de cifras, dada la estrecha cercanía en el manejo de la pandemia que tenía la dupla Piñera-Mañalich, que todos sabemos, hasta junio, controló prácticamente todo el gobierno, todos los ministerios, con las definiciones que se tomaban a diario en la moneda respecto de las cifras que se entregaban. Diputado, y esas cifras, hoy día sabemos que no eran lo verídicos que se decía. usted dice que es una hipótesis, pero que el presidente no es descartable que sabía de este conteo paralelo, y eso también deja la pregunta si es que esto puede haber sido una petición del propio presidente. También usted lo escalaría a eso, porque aquí se habla del gabinete de decisiones que se tomaban y usted da en un punto que siempre se supo, ¿no? De una relación bien cercana y de un respaldo también férreo que durante mucho tiempo, más allá de los cuestionamientos, siempre también le entregó el presidente al exministro Jaime Mañalich. El propio Mañalich ha dicho que hubo una suerte de dictadura sanitaria. Y ese periodo, cuando más se notó, fue precisamente entre marzo y junio, porque fue el periodo, recordemos, en que se hizo la importación, de alguna manera subrepticia, de los ventiladores de distintas partes del mundo, con rutas que no se conocían, con mucho secretismo, con todo lo que implicó abrir de alguna manera esa nueva normalidad que terminó fracasando, pero con un diseño que era extremadamente hermético y que pasaba por la relación Mañalich-Piñera. No había otro ministro que tuviera ese poder, no había otra voz que el presidente no consultara que no fuera la del ministro de Salud, su socio y aliado en la estrategia pandémica. Entonces, yo tengo todo el derecho a pensar de que si el presidente, para cubrir o blindar a Mañalich, llega hasta la Corte Suprema, en un hecho inédito, que un presidente se sitúe intentando estar sobre la ley, impidiendo la acción de la justicia en recabar esos correos, uno se pregunta, ¿y qué decían esos correos? ¿A quién iban dirigidos? ¿Cuál era la información de seguridad nacional que tanto se resguarda? Que la verdad aparece como sospechoso de que también el presidente conociera todo lo que estaba pasando en el Ministerio de Salud y él probablemente lo sabía y tenía su anuencia. Diputado, ¿es solo una hipótesis o usted tiene argumentos o pruebas para efectivamente plantear de que no descartaría que el presidente supiera de este conteo paralelo? Yo no lo puedo descartar porque el ministro Mañalich, cada vez que ha intervenido, ha sido taxativo en decir que cada paso que él dio durante la pandemia, de hecho lo señaló así en su declaración a la comisión, nunca dejó de estar informado al presidente de la República de cada paso, de cada fase, de cada hecho que se reportaba al país. Entonces, si es así, no hay por qué no pensar que el presidente también tuvo informaciones, estuvo al tanto de todos los elementos y las variables que se consideraron para hacer anuncios o dar a conocer cifras que no eran exactamente las que venían desde abajo en la información real del público, de la gente, ni menos de los fallecidos. Piensa usted que hay gente que en la comisión se ha dado vuelta de carnero. El señor Rafael Arao, que es el actual jefe de epidemiología, primero dijo que la verdad no entendía cómo se había montado un sistema en el gabinete del ministro y que no daba el ancho. Esas fueron las palabras que usó. Y ahora, para hacer una defensa, dijo ante la comisión hace un par de días que la verdad nunca se dejó de entregar todo lo que llegaba. Es decir, se están adaptando versiones para proteger a quién, no solo al exministro Mañalich, yo creo que derechamente al presidente Piñera, que yo creo con toda seguridad, y no es porque yo busque inculparlo, pero si no se movía una hoja durante la pandemia sin que el presidente supiera, hasta la comuna más pequeña pasaba por la decisión de cuarentena del presidente Piñera, yo creo que es inevitable pensar de que ahí hay una implicancia y hay un hecho que tiene que ser aclarado para tanta defensa férrea que se hace de no entregarle a la justicia los correos en plena pandemia, sin nombre, porque no corresponde, pero sí para saber qué manejo se hacía de las cifras reales que estaban llegando. Diputado, y para finalizar, ¿usted cree que esta solicitud que plantea la defensa del presidente Sebastián Piñera a la Corte Suprema de que no se entreguen los correos es una presión?
Yo creo que es una presión impropia porque no tengo recuerdo de que un presidente haya llegado a tal extremo de tratar de impedir que la acción de la Fiscalía en una repartición de gobierno, en un ministerio, llegue al punto de recabar información básica para saber qué ocurrió realmente en los días cruciales de la pandemia, que hoy día sabemos tenían informaciones que eran contradictorias, tenía cifras que no cuadraban con la realidad, como hoy día sabemos, tenía registros duales y tenía finalmente una opinión pública muy desconcertada, con una falta de credibilidad tremenda y con muchos fallecidos y casos que estaban ocurriendo sin que hubiera explicaciones claras. Si eso lo llegó a hacer el presidente Piñera, es porque aquí, a mi juicio, hay algo que no se quiere decir que es extremadamente grave, no solo para el exministro Mañalich, sino para el propio presidente de la República, que yo creo que está haciendo un acto de autodefensa, de algún modo, del rol de la moneda en el manejo de la pandemia, que a mi juicio es lo más importante, a lo cual habría que llegar finalmente en esta indagatoria. Lo de Mañalich, que ya fue ministro, que ya a lo más puede arriesgar una pena de inhabilidad por 5 años, me parece que no es lo principal. Yo creo que lo principal es quien ha manejado esta pandemia finalmente ha sido el presidente de la República, porque él mismo lo ha dicho al principio, y yo creo que sobre él van a caer eventualmente responsabilidades si esto se profundiza. Diputado, le agradecemos el tiempo para abordar este tema. Muchas gracias por el contacto, que esté muy bien. Encantado. Buenas tardes. Muy amable, muchas gracias.